Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos instruye y nos enseña y nos exhorta. Ahora, Padre, oramos por tu iluminación. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para entender, recibir, creer y aplicar tu santa palabra. Y que sea para tu gloria y tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y permanecemos en Éxodo. Permanecemos en Éxodo, capítulo 12. El primer domingo de cada año siempre es un día especial. Es un momento en el que, por ejemplo, como ministro, pastor, buscamos tener una palabra que sea adecuada, una palabra relevante para las necesidades del día y de nuestras expectativas para el año que está por venir. Ahora, pensando en esto para esta mañana de domingo, estaba meditando en este texto de Éxodo 12, donde el Señor, al describir los eventos de la Pascua, dice: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Y lo que sigue, luego, es el propio mensaje de Año Nuevo de Dios para su pueblo. Y si Dios, en su divina sabiduría, consideró que este mensaje era relevante para el comienzo del Año Nuevo, entonces propongo que también es relevante para el inicio de nuestro Año Nuevo. Sería difícil encontrar un tema importante de la teología que no tenga alguna expresión en el libro de Éxodo. De hecho, muchos de los temas de redención que Dios nos revela luego en toda la Escritura tienen su origen en este libro. Y sin duda, el mayor acontecimiento de la historia del Antiguo Testamento fue el Éxodo de Egipto. Fue una demostración suprema de la gracia, de la fidelidad y del poder de Dios. Este evento del Éxodo, esa liberación de Israel de la tierra de esclavitud de Egipto, se convirtió en un patrón, en un paradigma de los actos salvíficos de Dios y de su propósito de salvación para su pueblo. Cada otra liberación que encontramos en las Escrituras, de una manera u otra, encuentra su definición y su patrón aquí en el libro de Éxodo. Y si este evento fue precioso para el judío del Antiguo Testamento, yo sugeriría que es doblemente precioso también para el cristiano, ya que las alusiones a este evento son abundantes en las Escrituras del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene al menos 21 referencias al evento de la Pascua, y casi todas están en el contexto de la pasión, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y esto debería responder de inmediato hacia cualquier duda de que el mensaje último de la Pascua, el mensaje de la Pascua va mucho, mucho más allá de cualquier sacrificio de un cordero o de una cabra, hasta llegar al sacrificio único y al sacrificio definitivo del Señor Jesucristo por su pueblo. Si se acuerdan, el mismo apóstol Pablo dice: Cristo, ¿nuestra qué? Nuestra Pascua ha sido sacrificado por nosotros. Así que hay lecciones en esta Pascua para los pecadores que aún están en sus pecados, y hay lecciones en la Pascua para los creyentes que deben recordar la esclavitud de la cual el Señor los ha liberado tan maravillosamente. Por lo tanto, este día de reposo, en el tiempo que tenemos esta mañana, quiero que miremos el mensaje de Dios, el mensaje de Año Nuevo que Dios dio a su pueblo y que también es relevante para nosotros. Cosas que ellos debían recordar desde ese día en adelante, sin importar lo que el año trajera. Y quién sabe, yo no tengo idea lo que este nuevo año nos va a traer. Pero
En este texto hay verdades que independientemente de los eventos, independientemente de las circunstancias y los sucesos que ocurran en este nuevo año, son cosas que deben ser predominantes y preeminentes en nuestro pensamiento mientras enfrentamos lo que está por delante. Este texto tiene lecciones principales. Vamos a ver 3 lecciones principales. Tal vez tiene 4, pero vamos a ver 3 que quiero que consideremos esta mañana. Cosas que Dios quería que su pueblo recordara y cosas que por lo tanto Él quiere que nosotros también recordemos al comenzar este nuevo año. Así que en primer lugar, y de manera sencilla, debemos recordar que la salvación es solo por gracia. Que la salvación es solo por gracia. Todos los que son salvos, todos los que hemos sido salvos, lo somos solamente por la gracia de Dios. ¿Verdad? Y no se puede malentender esto al leer este capítulo particular de Éxodo. ¿Verdad? Esta noche en Egipto, algunos iban a morir y otros iban a vivir. El Señor iba a hacer una distinción entre aquellos que había sentenciado a muerte y aquellos que había ordenado para la vida. Algunos iban a vivir y algunos iban a morir. Y esto plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué algunos en Egipto esta noche estaban bajo esta terrible sentencia de muerte? ¿Y por qué algunos serían los receptores de esta magnífica manifestación de la liberación y la salvación de Dios? ¿Cuál era la diferencia? Y bueno, no puedo leer el texto y decir que Israel era digno de liberación. Ellos no eran dignos de la gracia de Dios, del amor de Dios. La Biblia deja claro que Israel, en la tierra de Egipto, era culpable de la misma idolatría que Egipto. Ellos eran culpables de las mismas transgresiones que los egipcios. Ellos habían adoptado todo el paganismo y toda la idolatría de Egipto. Eran paganos. Pero muchas veces tenemos la impresión de que los israelitas estaban en Egipto como santos perseguidos, como creyentes perseguidos. Pero ese no era el caso. Si leemos a Josué o leemos a Ezequiel, se hacen referencias al estado religioso de Israel en Egipto. Y ellos, aunque eran maltratados por el trabajo, ellos se contaminaron con todo el paganismo, con toda la idolatría y con toda la superstición. Eran tan pecadores como los egipcios. La pregunta es entonces, ¿por qué fueron liberados? ¿Por qué fueron liberados mientras los egipcios eran sentenciados a muerte? Israel no fue liberado porque estuviera sufriendo aflicción. Ellos merecían todo lo que estaban recibiendo y todavía más. No fueron liberados porque tuvieron algún potencial interno que los hiciera especiales si solo salían de esa esclavitud. No, para nada. La única razón por la que Dios puso su amor sobre este pueblo, ¿verdad? Como Moisés explicó a la generación que llegó al final del desierto, ¿verdad? Al repasar toda la historia del trato de Dios con el pueblo, fue solamente porque su amor es soberano. Solamente porque Él decidió amarlos. No fue porque fueran justos, porque no lo eran. No fue porque eran numerosos. No fue porque tuvieran alguna característica que Dios hiciera que los amara. ¿No? Como leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, encontramos esa declaración asombrosa donde el Señor dice, los amé porque los amé. Los amo solamente porque decidí amarles. La razón por la cual Dios los amó no se encontraba en ellos mismos, sino se encontraba en ¿quién? En Dios. No había nada digno de amor en ellos, nada justo en ellos. La razón por la cual Dios puso su amor sobre este pueblo fue por su gracia soberana, fue por su beneplácito divino, por su gracia pura y simple. ¿Verdad? Y debemos tomar cada recordatorio de la gracia de Dios. Y esa pregunta también puede venir a nosotros hoy. ¿Por qué Dios nos amó?
Si somos creyentes, ¿por qué Dios nos amó? Si hoy conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, la pregunta es ¿por qué? No porque haya bueno, ¿verdad?, algo en nosotros, no porque Dios bueno, no porque Dios vio algo bueno en nosotros, no porque seamos dignos de su amor y su misericordia. ¿Verdad? No, la Biblia nos muestra que todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nacemos alineados de Dios, como enemigos de Dios, hostiles a todo lo que es bueno y justo. Pero existe la gracia de Dios. Pero existe el amor de Dios. Una gracia asombrosa. Un amor asombroso que nos libera y nos perdona. Y no hay nada en nosotros que sea atractivo para Él, ¿verdad? Y la gracia de Dios es el fundamento mismo. La gracia de Dios es la razón por la cual creemos y es por la cual nos arrepentimos. Y la Pascua se convirtió en una celebración de esa gracia, ¿verdad? Y cada año, al comienzo del año, ellos celebraban, por orden de Dios, esta fiesta de la Pascua. Era un recordatorio de que ellos eran lo que eran, no porque lo merecieran, no porque lo hubieran ganado, no porque fueran un pueblo especial en sí mismos, sino que cada año se les recordaba la maravilla de la gracia salvadora de Dios. Pero también debemos recordar, punto número 2, que no solamente somos salvos por gracia, sino también somos salvos por Cristo. Somos salvos por Cristo. Aquí la Pascua nos da una lección gráfica sobre la sustitución, sobre que otro toma nuestro lugar. Aquí tenemos una profecía en imagen, una imagen que es una profecía, ¿verdad? El Señor instruye al pueblo y nos instruye a nosotros en su palabra y también al mirar la imagen y ver hacia dónde apunta. Y esa imagen apunta, obviamente, hacia el Señor Jesucristo. Porque como recordamos, Pablo dijo, Cristo es nuestra Pascua. Él ha sido sacrificado por nosotros. Y cuando observamos estas imágenes del Antiguo Testamento, cuando observamos todos los sacrificios de animales en la ley mosaica, y más tarde el tabernáculo y el templo, todas las leyes ceremoniales, todas las leyes levíticas, ¿eran qué? Eran profecías en imágenes que apuntaban hacia algo mucho más grande. Estas eran sombras imperfectas, pero vívidas de Cristo, el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y la epístola de los Hebreos es muy clara cuando describe estos sacrificios del Antiguo Testamento como sombras de las cosas venideras. ¿Verdad? Y todos sabemos lo que es una sombra, ¿verdad? Una sombra no es la realidad, es solamente una representación de algo. Cuando vemos una sombra, queremos mirar hacia aquello que está proyectando esa sombra. Y la realidad que proyecta la sombra de todos estos sacrificios del Antiguo Testamento y las celebraciones de la Pascua es ¿cuál? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Debemos aprender de la sombra, sí, pero no fijar tanto nuestros ojos en ella que perdamos de vista la realidad que la proyecta. Y la Pascua nos enseña lecciones valiosas sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estas lecciones no solo son relevantes para el primer domingo del año, sino para cada día de nuestra vida, ¿verdad? Como creyentes, le debemos todo al sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Y qué mejor manera que comenzar el primer domingo del año que reflexionando sobre la maravilla y la gloria de ese sacrificio? ¿Verdad? Aprendemos que el Cordero era un sustituto evidente. ¿Verdad? En Éxodo capítulo 12, allí en nuestro texto, en el versículo 12, el Señor dice muy claro, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra, tanto de hombres como de animales,
¿verdad? El Señor dice, yo voy a ejecutar juicio, ¿verdad? Yo soy el Señor. Pero donde esté la sangre aplicada, donde esté esa sangre del cordero, pasaré de largo. Pasaré de largo. Ese cordero sacrificado se convertía en el sustituto del primogénito. Esa noche, ¿verdad? El primogénito varón, normalmente en una posición de honor, estaba bajo una sentencia de muerte en toda la tierra. Solo viviría si el cordero moría en su lugar. Y esto nos enseña una lección poderosa. Que la base de nuestra vida espiritual está fuera de nosotros. Vivimos. ¿Por qué? Porque hubo uno que tomó nuestro lugar. Vivimos porque vino uno a este mundo que asumió nuestra fragilidad, que asumió nuestra propia naturaleza y que murió en nuestro lugar. Y es a través de ese sustituto que encontramos vida. Y eso es una lección fundamental del Evangelio. Por causa de aquel que fue condenado en nuestro lugar, en el lugar de cada uno de su pueblo, hay vida. ¿Verdad? Tenemos vida como creyentes gracias a la muerte de otro. Y esta es una verdad esencial del Evangelio. Y el Cordero Pascual nos enseña sobre un sustituto, pero también sobre la necesidad de que fuera un sustituto ¿cómo? Perfecto. Un sustituto perfecto. ¿Verdad? Las instrucciones de Dios eran muy claras. ¿Verdad? En el versículo 5 se nos dice que debía ser un cordero sin defecto. Cualquier imperfección de ese cordero lo descalifica como un sacrificio apropiado. Cualquier defecto lo haría inadecuado como sustituto del primogénito. Tenía que hacer un sacrificio perfecto, puro, sin mancha. Sin embargo, un cordero en sí mismo tiene una imperfección, ¿verdad? Inherente. Incluso en su perfección estipulada por Dios, la pregunta es, ¿cómo podría un cordero, un animal, ser el sacrificio, el sustituto para un ser humano? ¿Verdad? No podría. Tenía que ser un hombre. Y es por esa razón que esto señala, que esto apunta hacia la realidad. Este cordero no puede ser un sustituto perfecto, no puede ser el sustituto de nadie. ¿Por qué? Porque no es un hombre. Pero señala, nos muestra la realidad de aquel que fue prometido como la simiente de la mujer, que fue la primera revelación del Evangelio, que vendría y asumiría nuestra fragilidad, que asumiría nuestra naturaleza. Y todo esto nos dice mucho sobre el Señor Jesucristo. Era un cordero que fue escogido. Se debía de elegir a un cordero. ¿Verdad? Salías a tu rebaño, observabas a tus corderos y elegías un cordero. Y este acto señala al Señor Jesús. En el consejo eterno y ese pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde Dios Padre elige a su Hijo. ¿Verdad? El libro de Isaías, el profeta Isaías, se refiere a Cristo como el elegido de Dios. El Hijo eterno fue elegido en la eternidad para ser el único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor del pueblo elegido de Dios. Y Cristo fue escogido de esa manera, como un cordero sin defecto. Y ciertamente esto señala a la absoluta perfección del Señor Jesucristo. Ahora Pedro lo describe como ese cordero sin mancha, sin defecto, aquel que a lo largo de su vida nació bajo la ley, nació de una mujer, vivió bajo la ley, esa misma ley que nos condena por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia, por nuestros pecados. Y esa misma ley bajo la cual el Señor Jesús vivió, pero nunca la quebrantó, sino que la cumplió. A lo largo de toda su vida mantuvo esa obediencia, se mantuvo como el cordero sin mancha, como el cordero perfecto. ¡Wow! Mantuvo su pureza impecable.
su falta de pecado. Era un cordero que también fue probado en el desierto, que fue tentado, pero nunca pecó. Y algo interesante en el texto de Éxodo es que, si se dan cuenta, el cordero se debía de seleccionar el 10º día del mes. Pero el sacrificio era el día 14. La pregunta es, ¿por qué el retraso? ¿Por qué esos días? Bueno, yo sugiero que ese era un tiempo de prueba, un tiempo de examen, un tiempo de observar cuidadosamente al cordero para asegurarse de que era un cordero perfecto, sin defecto y apto para el sacrificio. ¿Verdad? De manera similar, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor Jesús vino al mundo? ¿Verdad? Como un bebé. ¿Por qué vivió 30 años bajo la ley de Dios? Bajo la ley que nos condena. Porque estaba siendo probado. También. De que Él fuera ese cordero perfecto. De que fuera apto para cargar nuestros pecados. ¿Verdad? Jesús vivió bajo esa ley, sujeto a ella. Al comenzar su ministerio público fue probado por Satanás y demostró ser puro, sin mancha, incontaminado ante el mundo y ante Dios. ¿Verdad? Y la vida de Cristo, su vida perfecta, es tan esencial para la salvación como su muerte. ¿Verdad? En su vida Él cumplió la ley de Dios, en su vida Él ganó esa obediencia, en su vida Él adquirió una justicia delante de Dios, satisfaciendo perfectamente todas las demandas de Dios en cada momento de su vida. ¿Verdad? Nunca una imperfección, nunca un mal pensamiento, nunca una mala palabra, nunca, desde su juventud hasta su muerte. ¿Verdad? Sujeto a sus padres, guardando la ley, nunca una rebelión, nunca un error. Ese es el Cordero perfecto. Y porque Él fue el sacrificio perfecto, porque Él fue el Cordero impecable, puro y sin mancha, ganó algo asombroso. ¿Verdad? Por su vida perfecta, Él ganó el derecho a morir por su pueblo. Por su vida, Él ganó el derecho de morir por su pueblo. Si no hubiera sido perfecto, si no hubiera sido impecable, su muerte habría sido para pagar sus propios pecados. Pero porque era perfecto, murió como sustituto para los demás. Fue por su vida, pura, sin mancha, sin contaminación y obediente a la ley de Dios, que ganó el derecho de morir por su pueblo. Por su vida perfecta. El sustituto perfecto. Fue un sustituto sacrificado. Y ese Cordero entonces nos da una lección tanto de la necesidad de la muerte como de la necesidad de la sangre. ¿Verdad? Porque la muerte es la ejecución de la justicia. Tenía que haber muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Tenía que haber muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte es el fin merecido del pecado. Y así como la perfección vicaria fue imputada al primogénito, también el pecado del primogénito fue imputado a ese Cordero, al sustituto. El Cordero muere. Hay muerte, que es la pena del pecado, y la muerte es la deuda que debe pagarse. Por eso Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que morir para cumplir la pena por aquellos que representaba. ¿Verdad? Hubo muchos en Egipto, y hay muchos hoy en día que están pagando su propia deuda. ¿Verdad? Hubo muchos en Egipto esa noche, primogénitos bajo la sentencia de muerte, como el hijo del faraón, que merecían morir y que murieron. Pero murieron por sus propios pecados. Y aquellos que vivieron esa noche, los primogénitos que vivieron, lo hicieron en virtud de la muerte del sustituto. La justicia tenía que ser satisfecha. Tenía que haber muerte tanto en Egipto como en Israel. La pregunta es,
quién iba a morir por ti, tú u otro. Pero la justicia tenía que ser satisfecha y esa justicia se cumplió en la ejecución del Cordero. Y así entonces, en el sentido último, ¿verdad? Nuestros pecados son imputados a Cristo, son acreditados a Cristo, son transferidos a Cristo. Nuestra culpa es cargada sobre Él. El castigo que trajo nuestra paz fue sobre Él. Fue por nuestros pecados que Él murió y fue una muerte real. Pero también tenía que haber derramamiento de sangre. No solo muerte, sino derramamiento de sangre. Una demostración clara de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Verdad? Porque no fue el cadáver, no fue la piel de ese cordero que se puso en los postes de las puertas. ¿Qué fue? La sangre. Fue la sangre. La muerte por sí sola, ¿verdad? La ejecución de la justicia, ¿verdad? No importa cómo venga la muerte, siempre que haya muerte, la muerte es el requisito de la justicia, pero sin el derramamiento de sangre, sin el derramamiento violento de la sangre, no podía haber remisión. Sin el derramamiento de sangre no podía haber expiación. Así que mientras la muerte de Cristo satisfacía, por así decirlo, la justicia de Dios, fue el derramamiento de la sangre de Cristo que ahora satisfacía la ira de Dios contra nuestro pecado y haría entonces propiciación. Por eso los evangelios son muy específicos de que Cristo derramó su sangre, de que no quedó sangre en su cuerpo. Fue derramada, la sangre fue derramada. Y con el derramamiento de esa sangre, el juicio fue entonces desviado. Y donde quiera que se aplique la sangre, donde quiera que se aplique esa sangre, esa noche hubo vida la siguiente mañana. Y cualquier predicador del Evangelio, ¿verdad?, ama hacer esa declaración. El Evangelio funciona. El Evangelio tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder irresistible en la sangre de Cristo. Y donde quiera que se aplique esa sangre, hay vida. ¿Verdad? Si lees la historia ahí en Éxodo, donde estaba la sangre en los postes de las puertas, había vida. Pero sin sangre, ¿qué había? Muerte. Muerte. Y el Señor lo dice muy claro. El Señor lo dice muy claro. Cuando yo vea la sangre, cuando yo vea esa sangre del sustituto, ¿qué voy a hacer? Pasaré de largo. Pasaré de largo. La sangre fue esa cobertura protectora, la seguridad, el muro de separación entre el pueblo de Dios y la maldición. ¿Verdad? Es algo para recordar. ¿Verdad? El evangelio que creemos no es un evangelio en vano, no es un evangelio necio, no es un evangelio fallido, sino es un evangelio que tiene poder. Es el poder de Dios para salvación. Y esto es lo que Dios quería que estas personas recordaran. Y lo que Dios quiere que recordemos este primer domingo del año. Que solamente por gracia, solo por Cristo y su sangre, tenemos salvación. Y en tercer lugar, la salvación no es solo por gracia, por Cristo, sino también es por fe. La salvación es por fe. Es la fe que pone su confianza en esa sangre. Pero solamente imagínense ese día. ¿Cuánta sangre fue derramada esa noche? ¿Cuántos corderos fueron matados? Me imagino toda la tierra llena de sangre. Hubo mucha sangre derramada. ¿Cuántos galones y galones y galones de sangre? Todo el mundo sacrificando un cordero. Pero solo donde la sangre fue aplicada es que hubo vida. Podías matar al cordero, pero si no aplicabas la sangre, si no la ponías en tu hogar,
en los postes, no servía. Donde la sangre fue entonces aplicada, hubo vida. Y también es un hecho histórico que Jesús también murió, ¿verdad? Nadie puede negarlo. Es un hecho histórico que Jesús de Nazaret murió en una cruz romana y que su sangre también fue, derramada. Es un hecho histórico que Jesús murió en un día real de la historia, y la incredulidad, como muchos hoy lo niegan, no puede cambiar eso. Pero no es solo el hecho de la muerte de Cristo lo que salva, sino que existe un vehículo, y esa es la fe. Es la sangre de Cristo la que nos salva, la que satisface a Dios, pero es por medio de la fe cuando esa sangre se aplica al pecador. Es la fe la que pinta de sangre la vida del pecador. Es a través de la fe que Dios pasa por alto los pecados de su pueblo. Es a través del ejercicio de la fe, por medio del canal de la fe, mediante el instrumento de la fe, que nos permite apropiarnos y descansar tal como se nos ofrece el Evangelio. El Catecismo Menor de Westminster, cuando pregunta qué es la fe, la define como la fe salvadora, que es aquella gracia de Dios mediante la cual recibimos y descansamos en Cristo, tal como es ofrecido en el Evangelio. Lo recibimos y descansamos en Él. Por eso la fe es objetiva, nunca es subjetiva, porque cree en algo específico, ¿verdad? Y la fe no tiene un valor, ¿verdad?, en sí misma, ¿verdad? El valor de la fe es hacia dónde está dirigida. El valor de la fe se determina por el objeto de esa fe, hacia dónde dirigimos nuestra fe. No es la fe por sí sola, como una experiencia que simplemente llamamos fe. Vivimos, ¿verdad?, en una época donde la gente tiene fe. Yo tengo fe en esto, fe en aquello, pero es una fe abstracta, una fe subjetiva. Pero no, la fe bíblica, la fe en el Evangelio es objetiva. Es una fe en Cristo y en su obra y en su sangre. Y es cuando recibimos a Cristo, es cuando descansamos en Él, es cuando lo apropiamos a través de este don de la fe, es cuando hay entonces salvación. Es cuando hay salvación. Y es la sangre lo que hace la diferencia. Y es a través de la fe que aplicamos entonces esa sangre. Ahora solamente me imagino, yo que soy el varón mayor de mi casa, de mi mamá y mi papá, ¿verdad?, el primogénito, yo estuviera esta noche, ¿verdad?, esa noche, sabiendo lo que el Señor había prometido, que iba a dar muerte al primogénito si no se aplicara la sangre. Y a lo mejor mi familia se hubiese puesto la sangre, y hubiésemos puesto la sangre en los postes, pero entonces me voy a dormir y estoy ansioso. No sé qué va a pasar. No puedo dormir, no puedo cerrar mis ojos, porque sé que el Señor va a dar muerte a los primogénitos. Pero a lo mejor hay otro que sí duerme tranquilo, que no tuvo ningún problema en dormir. ¿Cuál de los dos vivió? Los dos. Los dos vivieron. Porque no es el tamaño de la fe, es hacia quién está dirigida esa fe pequeña, que te apropias y aplicas la sangre del Cordero en tu vida. Y debemos de hacerlo, debemos de apropiarnos de la sangre, debemos de apropiarnos del Evangelio, ¿verdad? Nuestro Señor lo dice muy claro en Juan 6, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis parte conmigo, Juan 6. ¿Verdad? Así como ellos, como Israel también tenía que comerse el cordero, que también apuntaba a lo que es esa fe, nosotros también debemos comer y beber como lo vamos a hacer hoy, en la cena del Señor. Debemos
comer de Cristo en fe, debemos alimentarnos de Cristo, ¿verdad? Así como el Señor nos dice, debemos creer y alimentarnos de Él cada día. Y nunca vamos a poder alimentarnos demasiado de Él. El Señor nos dice, comed de mí, aliméntense de mí y crezcan en mí. Y fue esa fe que comenzó una nueva vida en el pueblo de Israel. Ahora, si volvemos a nuestro texto, esta fe marcó el inicio de una nueva vida. El Señor les dice, este mes será para vosotros el principio de los meses. Algo nuevo está empezando. Será el primer mes del año para vosotros. La Pascua, este evento, marcó el nacimiento de esa nación. Marcó el inicio del viaje hacia la tierra prometida. Y también para nosotros, cuando tenemos fe y esa sangre se aplica hacia el pecador, inicia una nueva vida. Inicia un peregrinaje hacia la ciudad celestial. Y tenemos vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Y qué pensamiento tan maravilloso para el comienzo de este nuevo año, mientras anticipamos lo que vendrá. ¿Verdad? ¿Quién sabe lo que vendrá? Pero hay algo seguro, que si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, si estamos bajo la sangre y hemos sido salvos por la sangre de Cristo, entonces toda preocupación se disuelve y todo va a estar bien. Y Dios pasa por alto nuestros pecados y nuestras transgresiones. El pueblo de Israel no sabía lo que vendría. Llegaron al desierto, se sorprendieron de muchas maneras. Así también, ¿verdad?, es con nosotros. Vamos también a ir hacia desiertos y muchas cosas nos van a sorprender. Nunca podríamos anticipar lo que viene. Pero Dios siempre estaba con ellos. Y Dios siempre va a estar con nosotros. Esa es su promesa. De que siempre va a estar con su pueblo hasta el resto, hasta el fin del mundo. Así que este año recordemos estas valiosas lecciones básicas, pero importantes, ¿verdad? Lo que estamos recordando hoy, la salvación es por gracia, por Cristo y a través de la fe. Oremos. Oh Señor misericordioso, nos quedamos maravillados, Padre, al meditar sobre tu gracia, sobre la fe y sobre nuestro Señor Jesucristo. Por su belleza, quien es el único Redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. Y oramos, Señor, que nos encontramos al inicio de este nuevo año, enfrentando todas las incertidumbres y teniendo expectativas. Ayúdanos a que podamos encontrar tu gracia, tu misericordia y que siempre tengamos fe en cada aspecto de nuestras vidas. Que podamos enfrentar los días de este año, Señor, con fortaleza y con mucha fe. Que siempre tengamos presente ese evangelio poderoso, que es seguro, que es firme, que es el ancla para nuestras almas. Y sabemos que vamos a pasar por pruebas, por dificultades. Por eso pedimos que nunca quitemos nuestra mirada de ti, que nunca pongamos nuestra mirada en este mundo, sino en aquello que tienes preparado para nosotros. Y ahora que nos preparamos, Señor, para ir a tu mesa, a tomar la cena del Señor, ayúdanos a tomarla de manera digna, de manera de no acumular juicio sobre nosotros. Y que este acto de comunión, oh Señor, nos acerque más a ti y más como hermanos en Cristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.